las áreas de justicia y reinserción a mi cargo y de ciencias policiales de la Fundación Paz Ciudadana. Vamos a presentar los desafíos en el uso de metodologías cuasi experimentales y experimentales en la evaluación de políticas públicas de prevención del delito. Para ello me acompañará el doctor Cristóbal Weinberg, director del área de ciencias policiales, y efectuaremos una presentación compartida. Voy ahora a compartir la presentación. Cristóbal, ¿se ve bien? Perfecto. Ok. Bueno, el área de justicia y reinserción, que está integrada por dos profesionales más, otro abogado y un sociólogo, y también hemos tenido tradicionalmente un economista, hemos desarrollado a lo largo de los últimos, digamos, 7 años, 4 evaluaciones de naturaleza cuasi experimental. La primera de ellas fue una evaluación del sistema concesionado carcelario versus el sistema tradicional en la reducción de la reincidencia delictual. Fue un concurso al cual postulamos, que buscaba fortalecer las instituciones digamos, a través de este concurso del BID, y lo desarrollamos el año 2013 a través de dicho financiamiento. El segundo de ellos fue la evaluación de impacto del programa de terapia multisistémica, que ya también se habló en el primer día de la conferencia, ¿no es cierto?, como una de los programas que cuentan con evidencia. Esta evaluación de impacto la desarrollamos con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de una licitación pública. También desarrollamos la evaluación de impacto de los tribunales de tratamiento de drogas en Chile, también con financiamiento del Banco Interamericano el año 2018, y la última de ellas corresponde a la evaluación de impacto de una reforma legal, que fue la reforma contenida la ley 20.603 sobre penas sustitutivas, que se ejecutó a través del financiamiento de un Fondecid regular, en conjunto con la Universidad de Talca y la Universidad del Desarrollo entre 2016 y finalizó el proyecto en 2019. Me quiero referir en particular a 2 de estos programas, a 2 de estas evaluaciones cuasi experimentales que desarrollamos. Cristóbal se va a referir al proyecto actual que tenemos referido a evaluación experimental. Y en particular me quiero enfocar en lo que fue la evaluación de terapia multisistémica y lo que fue también la evaluación de los tribunales de tratamiento de drogas, ¿ya? La evaluación de terapia multisistémica buscó estimar el impacto de este componente en cuanto a la prevención de la conducta delictiva, particularmente el programa Lazos. El programa Lazos, entonces, incluye una serie de programas, en particular 3 programas que están destinados a la prevención del delito en jóvenes. Y en ese contexto, uno de los primeros en implementarse fue precisamente el programa terapia multisistémica, y que contaba con amplia evidencia internacional respecto de su efectividad. Este programa fue implementado a partir del año 2012 por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y claro, fue efectivamente en el año 2017 cuando se nos encargó su evaluación cuasi experimental. Entonces, ¿cómo fue que nosotros logramos poder construir un grupo de control y tratamiento para efectos de poder hacer esta evaluación cuasi experimental? Primero, lo que hicimos fue comparar a los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes que ingresaron al programa de terapia multisistémica con aquellos que, cumpliendo los mismos criterios de inclusión, no ingresaron al programa por diversos motivos, principalmente de naturaleza logística administrativa, ¿ya? Entonces, en ese contexto, nosotros logramos configurar un grupo de tratamiento con los registros administrativos de 750 niños, niñas y adolescentes,
y un grupo de control también con registro administrativo de 784 niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Particularmente, en el caso del grupo de tratamiento, nosotros consideramos aquellos que hubiesen egresado de terapia multisistémica durante los años 2013 y 2014, que tuvieran un puntaje de evaluación de riesgo medido a través del instrumento ASET, que es un instrumento de naturaleza actuarial que se está utilizando por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tuvieran más de 21 puntos, ¿ya? Ese es un instrumento que en general tiene un puntaje, si mal no recuerdo, es hasta 40, pero el puntaje de corte para efectos de entrar al programa era de 21 o más puntos en una serie de dimensiones vinculadas con factores de riesgo delictual. Por su parte, aquellos que correspondieron al grupo de control correspondían fundamentalmente a ingresados a evaluación, porque parte del programa Lazos también estaba contemplado el diseño de un grupo de evaluación previo, que precisamente es el que aplica este instrumento denominado el ASET, y por lo tanto que aplicaron el ASET, estos jóvenes tenían más de 21 puntos en dicho instrumento, pero no ingresaron al programa. Entonces ustedes pueden ver que entre el grupo de tratamiento y grupo de control lo que buscamos fue precisamente que, digamos, las condiciones de asignación estuvieran pareja entre los dos, ¿ah? Es decir, que ambos contarán con un puntaje ASET de 21 puntos o más, que es el criterio básico de ingreso al programa, ¿ya? Y luego, para efectos de la estimación, en el caso de terapia multisistémica, utilizamos distintas técnicas, pero la principal fue básicamente el Propensity Score Matching, el emparejamiento de puntaje de propensión, y esto porque tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control había o existió la necesidad de controlar por diversas variables, considerando que los grupos tenían ciertas diferencias. Entonces, lo que hace el Propensity Score Matching es precisamente poder emparejar esas diferencias de manera de hacer comparables el grupo de control con el grupo de tratamiento. Utilizamos dos estimaciones donde estimamos el efecto del programa tanto para la población total como para la población que efectivamente fue tratada por el programa, y en ese contexto está la diferencia, ¿no es cierto?, entre los tratados y la intención de ser tratados. Eso es lo que también se reconoce en la literatura, y nosotros buscamos entonces poder hacer las estimaciones en ambos grupos. Como pueden ustedes ver ahí en la tabla, las estimaciones de la tasa de reincidencia de la población total con programa fue de 36,4 y de 42,7 sin programa. Si consideráramos solamente al grupo tratado por el programa, la tasa de reincidencia disminuyó en 6 puntos porcentuales, es decir, de 43,5 a 37,5, lo que demuestra entonces la efectividad en la reducción de reincidencia del programa. Uno de los aspectos que más nos llamó la atención dijo relación con cuáles eran los efectos en grupos particulares, y pudimos ver que efectivamente donde se pudieron observar los mayores efectos fue en aquellos que eran clasificados, por así decirlo, de grupos de mayor riesgo, es decir, que tenían puntajes superiores a, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente 30 o más en el ASET, y particularmente en el grupo entre los 16 y los 18 años. Ese último hallazgo era bastante importante porque uno de los criterios que en definitiva entraba o operaba como priorización del programa era que se tratara de jóvenes que estaban iniciándose en sus carreras delictuales. Por lo tanto, una de las prioridades del programa era precisamente enfocarse en jóvenes que tuvieran, digamos, menos incluso de la edad de responsabilidad penal, que es los 14 años. Pero los mayores efectos los encontramos precisamente en aquellos que correspondían a un grupo más maduro, ¿no es cierto?, entre los 16 y los 18 años, y eso fue uno de los principales hallazgos de nuestra investigación.
Continuando con la evaluación efectuada respecto a los tribunales de tratamiento de droga, la evaluación buscó estimar el impacto en la prevención de reincidencia del programa y 2012. ¿Se escucha bien? Sí. Disculpa, Ana María, ¿podrías repetir un poco de esta lámina que se fue en la imagen por unos segundos? Ok, muchas gracias, Cristóbal. La evaluación, como les señalaba, buscó estimar el impacto en la prevención de la reincidencia del programa de tribunales de tratamiento de drogas en Chile, y se utilizaron bases de datos con información de flujo de casos para la detección de usuarios de tribunales de tratamiento de drogas correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, las que fueron elaboradas originalmente con el objetivo de publicar boletines estadísticos. Ahí, bueno, particularmente la Fundación integra las mesas técnicas de implementación de los tribunales de tratamiento de drogas y era la encargada de elaborar en conjunto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público los anuarios estadísticos, por lo tanto pudimos acceder a dicha información. Vamos a ver los problemas que tuvimos al respecto. La reincidencia se consideró en base a un nuevo contacto, una nueva formalización, que fue, o la información fue obtenida gracias al apoyo del Ministerio Público. El grupo de tratamiento estuvo configurado por 739 personas y el grupo de control por 571. Al igual que en el caso anterior, teníamos que tener un criterio de entrada que fuera, que pudiera operar tanto para el grupo de tratamiento o control, y eso fue específicamente la existencia de un diagnóstico de compromiso biopsicosocial. Es decir, tanto el grupo control como el grupo de tratamiento había sido evaluado por duplas que trabajan en el programa Tribunal de Tratamiento de Drogas, y por lo tanto tenían ese criterio de ingreso común. La diferencia entre el grupo de tratamiento y control es que en el caso del tratamiento se trataba de personas que se encontraban vigentes, que hubiesen completado, hubiesen desertado el programa de Tribunal de Tratamiento de Drogas, y las personas con diagnóstico, en el caso del grupo de control, que no hubiesen ingresado al programa. Una vez más utilizamos el método del Propensity Score Matching, y ahí ustedes pueden ver que el grupo de usuarios que participaron en el Tribunal de Tratamiento de Drogas entre 2009 y 2013 hayan o no concluido exitosamente el programa, reincidieron cerca de un 30% menos que el grupo de usuarios similares que no participaron en el programa. Entonces hubo una baja de 8,6 puntos porcentuales sobre un total de 29,6 puntos porcentuales. Ya con esto termino. Quisiera señalar que uno de los principales problemas que tenemos los evaluadores a la hora de desarrollar las investigaciones dice relación con la inexistencia de teorías de cambio. La mayoría de los programas que se implementan a nivel nacional no cuentan con teorías de cambio iniciales que permitan establecer ex ante cuáles van a ser los resultados intermedios, finales y de impacto deseado. También generalmente tenemos un problema con el acceso a los datos. Particularmente en el caso del Tribunal de Tratamiento de Drogas, dado el carácter interinstitucional, las instituciones tenían distintas, por ejemplo, unidades de análisis entre sujetos, casos, delitos, o también unidades de carácter temporal distintas, lo que hacía bastante difícil efectuar la evaluación. La calidad de los datos, eso es algo con lo cual, los investigadores sufrimos. Hay muchos datos que en general tienen missing de magnitud, o que no tienen, o que corresponden a ingresos sin un seguimiento posterior. Quizás una de las cuestiones que a nosotros más siempre nos ha pesado de estas evaluaciones es que tenemos usualmente, o podemos estimar la reincidencia, pero hay otras variables que la mayoría de las veces no podemos evaluar a través de un impacto, o evaluar su impacto, como es, por ejemplo, el consumo de drogas, la integración familiar, escolar, laboral, entre otros. Y finalmente, los programas también, si bien utilizan instrumentos de evaluación
como variable de pretratamiento, usualmente esos instrumentos no son replicados, digamos, una vez que finaliza el programa, y eso hace también, de cierta forma, limitar las metodologías de evaluación que utilizamos. Muchas gracias por su atención. Voy a dar la palabra ahora a Cristóbal Weinborg, quien va a continuar con la presentación en materia de evaluación experimental. Muchas gracias, Ana María. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación. Súper. Bueno, como pudieron observar en la primera parte de esta exposición, la Fundación Pasiona tiene bastante experiencia realizando evaluaciones de impacto desde la metodología cuasi experimental. Lo que les tengo a presentar, si bien es un proyecto en desarrollo, consideramos que significa un hito para la criminología experimental en Chile. Y también en Latinoamérica, puesto que será la primera vez que se testeará empíricamente si lo que se conoce en otros países como hotspot policing funciona o no funciona en Chile. Obviamente todos esperamos que funcione, pero no, lo relevante, y si volvemos a lo que decía Barak, es no hasta que nosotros lo testeamos en nuestra latitud, con nuestra realidad, con nuestros datos, podemos decir si esta práctica funciona o no. Asimismo, nuestro experimento posee una variación teórica que esperamos sea un aporte a la generación de evidencia empírica a nivel mundial, y en lo que el doctor Ariel les comentaba en su exposición, que es el índice de daño al delito, el Crime Harm Index. Sobre esto voy a retomarlo más adelante. Y por último, es importante mencionarles que este proyecto es financiado por la Dirección de Presupuesto por medio del Fondo de Evaluación de Impacto, y se va a realizar en conjunto con Carabineros de Chile. Tal como les explicaba el doctor Ariel, un aspecto fundamental que caracteriza la actividad policial basada en la evidencia es el experimental. ¿Se acuerdan que hablaba del modelo triple T, Targeting, Testing and Tracking? Esto sería como el testing. Por eso yo voy a decir indistintamente experimentar o testear. Vale decir, vamos a utilizar el método científico para la toma de decisiones en la policía. En este sentido, el estándar de excelencia al que tenemos que apuntar consiste en la realización de experimentos controlados y aleatorios, y que hemos visto a lo largo de esta conferencia que se ha dicho una y otra vez respecto de expositores nacionales e internacionales, y es lo que queremos implementar. Lo que ustedes ven acá en el cuadro es la esencia de cualquier experimento controlado y aleatorio, donde lo primero que tenemos que tener es una muestra suficiente. Segundo, aleatorizar, para poder identificar grupos experimentales y grupos de control, donde la única diferencia es que el grupo experimental recibe un tratamiento y el grupo de control no. Si vemos lo que sucede, perdón el ejemplo, pero si vemos lo que sucede hoy en día en términos súper concretos, esto es lo que está pasando con la vacuna del COVID. A un grupo se le va a aplicar la vacuna y a otro grupo se le va a aplicar el placebo. En ciencias sociales, en la política pública y por supuesto en el ámbito de la actividad policial, estamos hablando de eso. No estamos hablando de que esto sea una vacuna contra la delincuencia. Lo que estamos diciendo es que la estrategia que vamos a implementar, vamos a testear si funciona o no funciona. Posterior a todo este proceso, analizaremos lo que son los efectos de la intervención, y ahí podemos hacer mediciones antes y después, tanto en el grupo de control como experimental, y las diferencias, dentro de las diferencias de estos grupos, van a significar el efecto de la intervención. A ver, en esta lámina, como les mencionaba, nuestro experimento medirá el impacto del patrullaje preventivo realizado con Carabineros, pero antes de entregarles más detalles, quisiera compartir con ustedes algunos supuestos respecto de lo que queremos testear. Si observamos la lámina, pueden identificar bastantes experimentos controlados y aleatorios que demuestran que el patrullaje en hotspot disminuye el delito entre un 15 y un 25% aproximadamente, como se puede ver específicamente al final en el metaanálisis de Braga y sus colegas. Esto, bueno, es de ñoño, pero el día de ayer cuando estaba preparando la presentación me encontré con un metaanálisis que salió ayer, hecho por Braga y Weisburg, que mencionaba el doctor Ariel antes, y que demuestra que las estimaciones dentro de los metaanálisis de hotspot policing están subestimados, en términos súper concretos. Si el efecto va entre 15% y 25%, podríamos estar hablando de efectos casi del 30%, lo que es una muy buena noticia para los investigadores en general. Nosotros hablamos de evidencia. Todo lo que les intento mostrar en estas láminas es evidencia concreta y de experimentos controlados y aleatorios. En esta nueva lámina, vemos que así como tenemos evidencia del patrullaje en hotspot, podemos ver acá
la evidencia respecto a la concentración del delito en las ciudades. Y si bien no es mi idea extenderme en este ámbito, me interesa que queden claros 2 puntos. El primero, que existe suficiente evidencia empírica que nos dice que aproximadamente un 5% de los lugares de una ciudad concentran aproximadamente el 50% de los delitos, lo que David Weisburd denomina la ley de concentración del delito en los lugares. Y lo segundo, que si bien uno podría esperar que en Chile encontrar proporciones similares, lo importante es comprobar empíricamente que esto sea así. La búsqueda por evidencia, la búsqueda por generar evidencia, parte de algo tan básico como el análisis geoespacial, puesto que ahí veremos la calidad de los datos con que estamos trabajando, así como establecer la línea base del fenómeno que queremos medir. En este caso, la cantidad de delitos que se concentran en los lugares donde Carabineros realizará sus patrullajes. No obstante, no basta con identificar los lugares que concentran los delitos. También nos interesa conocer los lugares que concentran el daño causado por esto. En términos simples, no es lo mismo identificar un hotspot que concentra hurtos, independiente de lo importante que es abordar este tipo de delitos, de uno que concentra homicidios, tráfico de drogas, robo con violencia, entre otros. Es así que con algunos colegas en la Universidad de Cambridge, entre de hecho los que destacan el doctor Ariel y el profesor Sherman, elaboramos el primer índice de daño del delito para el Reino Unido, que en términos simples, el índice de daño busca ponderar el, comillas, peso de cada delito de acuerdo con un denominador común. Por temas de tiempo, y respeto a los otros expositores, porque sé que todos ustedes están esperando a Justice, que viene en un ratito más, no voy a entrar en mayores detalles respecto a las discusiones que han existido en la criminología respecto a cómo crear un índice de daño del delito. Solo les voy a dar algunos ejemplos. Algunos utilizaron encuestas, percepción, sentencia ejecutoriada, juicios de expertos. Nunca ha habido consenso en la criminología. Y sin embargo, lo que sí es importante destacar de nuestra opción metodológica, que planteó originalmente Sherman, como en 2007, fue optar por una respuesta simple a un problema complejo. Y esta es que la mayoría de los países ya realizaron este ejercicio de definición del daño del delito. En el caso del Reino Unido corresponde a los lineamientos de sentencia. En términos concretos, si tú cometes un hurto, te podrías ir eventualmente a la cárcel por X cantidad de días. Si cometes un homicidio, lo mismo. Bueno, y en el caso chileno, el Código Penal y en otros cuerpos legales ya tienen esta respuesta. Siguiendo con lo que quiero mostrar. Les voy a hablar un poco del índice de daño en delito. En general, no basta con identificar los lugares que concentran los delitos, también nos interesa conocer los lugares que concentran el daño causado con esto, por esto. Asimismo, también con las víctimas, con las personas que cometen delitos. Estos enfoques son sistémicos, no apuntan solamente a los lugares. En términos simples, yo les quiero presentar ahora la primera versión de una herramienta que esperamos como fundación pueda servir no solo como un insumo para el experimento que realizaremos con Carabineros, sino que esperamos sirva como una nueva manera de entender, analizar y planificar la prevención del delito en Chile, y esperamos que sea de utilidad para todos. El fiscal nacional lo mencionó el primer día, nosotros estamos trabajando con ello y queremos empezar a aplicar el índice de daño en distintos ámbitos. Y, en términos bien concretos, queremos testear si funciona o no también. Nosotros tenemos la hipótesis que sí funciona, pero también queremos ver en concreto si es útil o no útil para la política pública en Chile. Aquí pueden ver un primer ejercicio de aproximación, que no sé si alguno de ustedes lo conocerá, pero aquí tenemos los delitos de mayor connotación social en Chile, para el año 2019. Esta es la distribución que se encuentra cualquiera que hace análisis criminal en nuestro país, donde a primera vista se ve que el hurto es, comillas, lejos, el mayor problema, el delito de mayor preponderancia. Cuando nosotros aplicamos el índice de daño del delito, pasa esto. El hurto deja de ser, comillas, el más importante. Y si vemos específicamente, vemos que el robo con intimidación pasa a ser el más importante. Y si lo pensamos concretamente, es efectivamente el que causa más daño a las personas. Entonces, esta herramienta nos permite reorganizar la manera en que analizamos los delitos, pero así la manera en que focalizamos nuestro accionar. Cuando Barak les hablaba de targeting, tiene que ver con eso. ¿Dónde estamos focalizando los recursos para obtener los mejores resultados? Dentro de la investigación que realizamos en Inglaterra y que vamos a replicar en Chile, identificamos 5 tipologías de lugares donde se concentra el delito
Las que son, uno, los conocidos hotspots, que se concentra una alta frecuencia de delitos. Dos, lo que yo denominaba los harm spots, donde se concentra el daño del delito, pero no necesariamente una alta frecuencia. Tres, lugares dentro de la ciudad que concentran delito y daño, pero son tantos que es imposible focalizarse en esto. Cuatro, áreas donde no hay delitos, que eso es bien interesante. Cuando uno hace el análisis se encuentra esta tendencia que el 5% de los lugares concentra el 50% de los delitos. Pero uno rara vez se fija en los lugares que no tienen delitos, y en algunos 0 delitos durante un año. Es muy interesante analizar qué pasa con estos lugares y explicar por qué no tienen delitos. Ahí está el ámbito más cualitativo de este análisis. Y por último, lo que me quiero focalizar hoy día son las áreas prioritarias, que nosotros identificamos como aquellos lugares que tienen alta concentración de delitos y alta concentración del daño producido por el delito. Bueno, volviendo al experimento, el objetivo general es evaluar la efectividad de la iniciativa de patrullaje preventivo realizado por Carabineros de Chile en el marco del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en áreas priorizadas de la región metropolitana. Los objetivos específicos en términos concretos nos interesa: uno, conocer el impacto; dos, las dosis de intervención, y más adelante les voy a explicar a qué me refiero; y tres, el tipo de estrategias que utilizan Carabineros para realizar los patrullajes. Finalmente vamos a hacer un análisis de costo-efectividad de la intervención, porque nuestros financistas, DIPRES, obviamente eso le interesa. Por cada peso gastado, ¿cuántos delitos estamos previniendo? El diseño experimental, no voy a entrar en detalles, pero una era, a ver, si bien todos aspiramos a este gold standard que sería la evaluación experimental, cuando lo logramos hacer en términos estadísticos, es lejos el análisis más fácil que uno puede realizar. Porque ya tienen las diferencias entre los grupos. Es sumamente interesante lo que les comentaba Ana María respecto del análisis experimental, porque el desafío estadístico es tremendo. Equiparar dos grupos es muy difícil y existen múltiples técnicas para hacer esto. Bueno, si hacemos un buen experimento nos vamos a ahorrar ese ejercicio y vamos a poder asegurar que grupo experimental y grupo de control sean comparables y que la única diferencia sea la intervención. Esta lámina es la que yo le mostré en un comienzo y les traté de explicar en qué consiste un experimento controlado y aleatorio. Aquí la única diferencia con la lámina original es que está la muestra, hace un proceso de utilización, grupo de control, grupo experimental, pero la intervención es el patrullaje. Eso debiésemos aspirar que sea la única diferencia entre ambos grupos y por tanto poder decir si funciona o no funciona. En la lámina, les pido disculpas por lo feo del mapa, pero lo traté de hacer un poco más dinámico y mi talento no es muy grande en este ámbito. Pero les quiero mostrar a qué nos referimos en concreto con el tipo de intervención que vamos a hacer. Nosotros hablamos de evidencia, por lo tanto tenemos que partir por casa respecto a nuestro diseño experimental. En una investigación que hicimos con Barak con el doctor Ariel y con el profesor Sherman, descubrimos que patrullajes en hotspot del delito se tienen que realizar entre 3 y 4 veces al día para que sean efectivos. Por lo tanto, ese es nuestro primer check. Cuando vayan a hacer el patrullaje, voy a explicar un poquito el mapa. En el mapa, la zona roja es el lugar donde se hace la intervención. La zona gris es lo que se denomina zona de buffer, donde existen dos opciones: o el delito se desplaza o existe una difusión de los beneficios de la acción policial, en términos concretos. Si disminuye el delito dentro de la zona roja, nosotros esperaríamos que también disminuya en la zona gris. Y por último, la zona verde es para que dos hotspots, o en este caso dos áreas priorizadas, donde hay alta concentración del delito y alta concentración del daño, no se superpongan. En términos concretos, volviendo al ejemplo de la vacuna del COVID, no podemos juntar a personas que recibieron la vacuna con personas que recibieron el placebo o que entre ellos conozcan quién recibió tal o cual dosis. Otra característica de este experimento, también basado en la evidencia empírica, corresponde a las investigaciones de Chris Cooper desde el 95 y se han replicado ya varias veces, que el óptimo de la intervención en términos de patrullaje preventivo es entre 10 y 15 minutos. Desde ahí la curva se aplana y no hay mayor efecto. Eso también lo tenemos que testear en Chile. Todo esto lo que les estoy diciendo acá son nuestras premisas basadas en la evidencia. Lo que haremos en Chile es testear si funcionan o no, o si tenemos que realizar variaciones. Y por último, idealmente tienen que ser duplas a pie. También tenemos que ver en este contexto si es posible hacer en patrullaje a pie, si lo vamos a realizar en moto, en autos, o en cualquier otro vehículo. Lo importante es mantener la integridad del experimento. Si hacemos modificaciones a estas recomendaciones desde la evidencia, tenemos que hacerlo para todos los grupos igual. Entonces, nuestra pareja de carabineros, en este caso, ingresaría
al área priorizada, y ven acá en esta lámina con dispositivos GPS. Y un pequeño paréntesis, yo hice un experimento similar hace aproximadamente 5 años, y esa era la tecnología que teníamos en ese momento. Hoy día es infinitamente superior, y la cantidad de información que podemos tener es mucho más rica. Ingresan a la zona, y al menos necesitamos conocer esta información. ¿Quiénes ingresaron? ¿Dónde ingresaron? Si fue una zona experimental o de control. La fecha y la hora del ingreso al área. Y por último, para saber si están respondiendo a llamados de emergencia. Ustedes, cuando leen la literatura, o bueno, yo cuando leo la literatura, uno encuentra bastante el término business as usual, que quiere decir, se hace lo mismo de siempre. Con este experimento no buscamos que Carabineros deje de hacer la pega que está haciendo. Lo que estamos diciendo es que en los lugares donde nosotros definamos como áreas priorizadas, vayan 3 a 4 veces al día, estén 15 minutos y preferentemente a pie. El resto es el trabajo que hacen cotidianamente. Pueden hacer un control o una detención, todo eso se mantiene intacto, y es lo que va a pasar en la zona experimental. Por eso agrego el tema del 133, porque siempre van a responder a los llamados de emergencia. Lo importante es que nosotros tengamos la información para poder realizar estos análisis posteriormente. Nuestra pareja de carabineras hace el patrullaje, y cuando sale del área priorizada, deberíamos contar nuevamente con la misma información. Esto, que se ve como 6 variables, es central para lo que va a denominar tracking, el monitoreo de la intervención. El experimento puede tener el mejor diseño del mundo, toda la tecnología, pero si tenemos un mal monitoreo, estamos fritos. Aquí lo central es saber dónde está la policía y qué está haciendo, más allá de los análisis. Y se los digo por experiencia personal, y espero volver el próximo año a la conferencia con resultados de esto, pero nosotros nos planificamos el pilotaje de este experimento de aproximadamente 6 meses. El experimento va a durar 1 año, porque queremos que en estos 6 meses cometamos todos los errores posibles y aseguremos la integridad del experimento y la integridad del monitoreo. Y viendo el tiempo, con esto cierro, y ahora, bueno, dejo a Ana María para que presente a nuestro próximo invitado.